Me llamo Rodrigo Fermín Salazar Vega, tengo 51 años, y durante casi una década trabajé como técnico de grabación y sonido en los estudios de Fonovisa, en Los Ángeles, California. No fui sicario, no jalé el gatillo, no enterré a nadie en el desierto. Pero vi cosas que nunca debí ver. Escuché cosas que nunca debí escuchar. Y guardé secretos que durante 30 años me carcomieron por dentro como ácido en un trapo viejo. Hoy estoy en una unidad de protección de testigos en algún lugar del suroeste de los Estados Unidos. No puedo decir dónde exactamente. Esas son las reglas. Lo que sí puedo decir es que llevo 4 años aquí, con un nombre falso, una cara que ya no reconozco en el espejo y una deuda con la verdad que ya no puedo seguir aplazando. Fui técnico de estudios. Eso suena aburrido, lo sé. Suena a oficinista, a empleado de 9 a 5 con su termo de café y sus auriculares. Pero en el mundo de la música norteña, en los años 90, un técnico de grabación era el confesor, el testigo mudo, el hombre que estaba en el cuarto cuando pasaban las cosas que no se debían pasar. Yo calibraba micrófonos, ajustaba frecuencias, mezclaba pistas, pero también estuve presente la noche que Chalino Sánchez grabó una canción que nunca salió al mercado. Una canción que Fonovisa enterró con órdenes directas. Una canción que nombraba nombres. Y esa es la verdad que vine a contar. Todo lo que ustedes creen saber sobre la muerte de Chalino Sánchez, sobre su última noche en Culiacán, sobre quién ordenó que lo sacaran de esa carretera el 16 de mayo de 1992. Es la versión que convino a mucha gente poderosa. La versión del pistolero anónimo, del robo frustrado, del ajuste de cuentas personal. Esa es la cortina de humo. Lo que yo grabé en el estudio 3 de Fonovisa, 3 semanas antes de que lo mataran, es la verdad que nadie ha querido escuchar. Y si después de hoy me desaparecen, al menos quedará este registro. Ustedes van a pensar, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué tardaste 30 años en abrir la boca? La respuesta es simple y cobarde y humana. Porque tenía miedo, porque tenía una familia. Porque la gente que estaba detrás de todo aquello no murió con Chalino, ni murió en los 90, ni murió en los 2000. Algunos siguen vivos, algunos siguen con poder. Y yo durante décadas fui un hombre que sabía demasiado y callaba demasiado. Y eso me fue consumiendo hasta que ya no quedó nada que valiera la pena proteger. Perdí a mi esposa hace 6 años, cáncer. Mis hijos no me hablan. Tengo 51 años y vivo con un hombre prestado en un cuarto que no es mío. No me queda nada que perder. Por eso hablo. Crecí en Culiacán, Sinaloa. Colonia Tierra Blanca, para ser exacto. Aunque cuando era chico todavía no había tanto nombre para las colonias. Eran solo calles con números y casas de bloc sin pintar. Mi papá fue mecánico toda su vida. Un hombre recto, trabajador, callado. Mi mamá lavaba ropa ajena. Éramos 5 hermanos y ninguno de nosotros se murió de hambre. Pero tampoco sobraba nada. Aprendí música porque mi tío Gerardo tenía un acordeón y me enseñó las notas básicas cuando yo tenía como 8 años. No llegué a ser músico de verdad. Pero me quedó el oído y me quedó el amor por el sonido. En la prepa me hice amigo de un chavo que trabajaba en una estación de radio local. Y por él empecé a entender cómo funcionaba todo eso de los controles, las frecuencias, las mezclas. Para cuando tenía 22 años, ya trabajaba de ayudante en un estudio pequeño en Culiacán, que grababa corridos de encargo para rancheros y políticos locales. No me voy a extender mucho en mi historia personal, porque no vine a hablar de mí. Vine a hablar de lo que vi. Pero sí quiero que entiendan el contexto, porque importa. En 1989 me fui a Los Ángeles. No huí de nada,
No me corrieron, simplemente se dio la oportunidad a través de un contacto que conocía a alguien en Fonovisa, que entonces era una de las compañías de música regional mexicana más grandes del mundo. Me contrataron como asistente técnico. Ganaba poco, vivía en un cuarto en Linwood con otros 3 sinaloenses y trabajaba 12, 14 horas diarias. Pero aprendí. Dios mío, cómo aprendí. En 2 años ya era técnico titular con créditos en producciones reales. En ese entonces Fonovisa era una máquina. Grababan corridos, norteñas, banda, grupero. Artistas que hoy son leyenda pasaron por esos estudios. Y entre todos ellos, el que más recuerdo, el que más presencia tenía, el que llenaba una sala con solo entrar, era Chalino Sánchez. Lo conocí en el 90. Ya era famoso, ya tenía su nombre, pero todavía no era el mito que se volvió después de muerto. Era un hombre físicamente pequeño, moreno, con ese bigote y esos anteojos oscuros que nunca se quitaba. Hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Trabajé en 4 de sus grabaciones entre 1990 y 1992. No éramos amigos. Él no tenía amigos en el estudio. Tenía gente de confianza que traía consigo y el resto éramos trabajadores que hacían su trabajo. Pero había un respeto mutuo. Él sabía que yo hacía bien mi trabajo y yo sabía que él era alguien que no se andaba con rodeos. Una vez me preguntó si podía bajar un poco los agudos en su voz en una mezcla. Le dije que podía, pero que iba a perder carácter. Me miró un momento, asintió y dijo: «Déjalo entonces». Eso fue todo. Ese era Chalino. Lo que ocurrió en marzo de 1992 es lo que vine a contar. Pero para llegar ahí, tengo que explicarles cómo funcionaba el mundo en el que todos nos movíamos. Porque si no entienden el contexto, la historia no tiene el peso que merece. En Fonovisa, como en cualquier industria grande que operaba en la frontera entre la cultura popular y el dinero sucio de los narcos, había capas. Había una capa visible, artistas, productores, ejecutivos en traje, y había una capa invisible. Los financiadores reales, los hombres que ponían el dinero para ciertas producciones, los que pedían que ciertos corridos se grabaran y que otros no salieran nunca. Eso no era un secreto entre los que trabajábamos ahí. Era un secreto a voces, de esos que todos conocen y nadie menciona porque mencionarlo tiene consecuencias. Yo aprendí muy rápido a distinguir cuándo una sesión era una sesión normal y cuándo era una sesión de esas otras. Las sesiones normales tenían horario, tenían productor asignado, tenían un roster de canciones preparado. Las otras sesiones llegaban sin aviso o con muy poco, siempre de noche, siempre con gente extra en la sala de control que no eran técnicos ni productores, sino hombres que miraban sin hablar. Aprendí a no hacer preguntas en esas sesiones. Aprendí a hacer mi trabajo y salir. Para principios de 1992, la situación en Sinaloa y en todo el norte de México estaba hirviendo. El cártel de Guadalajara se había fracturado. Los Arellano Félix empezaban a moverse fuerte en Tijuana. El cártel de Sinaloa, que todavía no se llamaba así públicamente, estaba consolidando poder. Y en medio de todo eso, los corridos se habían convertido en algo más que música. Eran propaganda, eran mensajes en código, eran advertencias. Un corrido podía encumbrar a un hombre o podía firmarlo para que lo mataran. Eso no es poesía ni exageración. Eso era la realidad operativa del negocio. Chalino lo sabía. Chalino mejor que nadie entendía el poder de sus canciones porque había vivido esa violencia desde adentro. Había matado a un hombre en un baile en Mexicali. Había estado preso. Tenía deudas de sangre y deudas de honor que arrastraba como cadenas. Sus corridos no eran ficción, eran crónicas.
Y eso lo hacía peligroso de una manera que ningún otro artista de ese momento era peligroso. Porque cuando Chalino cantaba sobre alguien, la gente sabía que ese alguien era real. En los últimos meses antes de su muerte, Chalino estaba diferente. Lo noté desde la primera sesión del 92. Llegaba con más gente, miraba más hacia las puertas, hablaba menos de lo que acostumbraba, que ya era poco. Los que estaban cerca de él decían que había recibido amenazas. Eso no era raro en ese mundo. Las amenazas eran moneda corriente, pero la calidad de esas amenazas había cambiado. No eran rivales menores, eran mensajes que venían de arriba. Fue en la tercera semana de marzo de 1992. Recibí una llamada de la coordinación del estudio, no del productor habitual de Chalino, sino de alguien del área administrativa, diciéndome que esa noche había una sesión especial en el estudio 3 y que yo era el técnico asignado. Solo yo, sin asistente. La instrucción específica fue esa, sin asistente. Eso ya me dijo algo. Llegué al estudio a las 10 de la noche. El estudio 3 era el más pequeño de los 3 que teníamos entonces, el más íntimo, el que usábamos para demos y para grabaciones que no necesitaban mucho aparato. Cuando entré, Chalino ya estaba ahí. Estaba sentado en una silla en la sala de grabación, sin guitarra todavía, con un vaso de agua en la mano. Había 2 hombres con él que yo no había visto antes. No eran de su grupo habitual de acompañantes. Eran más jóvenes, más tensos, con esa manera de estar parados que tienen los hombres que cargan arma. Chalino me saludó con la cabeza. Me dijo que iba a grabar una sola canción esa noche. Me dijo que quería que quedara bien registrada, con buena calidad, pero que no era para producción comercial. Esas fueron sus palabras exactas. No es para producción comercial. Yo asentí. No pregunté. Fui a mi consola, chequeé los niveles y empezamos. Lo que grabamos esa noche era un corrido. Un corrido largo, de casi 7 minutos, que Chalino cantó acompañado solo de su guitarra. Sin banda, sin norteño, sin nada. Solo su voz, su guitarra y lo que tenía que decir. La canción nombraba a personas específicas. Nombraba sus cargos, sus ubicaciones, sus negocios. Describía con detalles precisos cómo ciertos personajes con apellidos de familias conocidas en Sinaloa, apellidos que yo reconocí porque los había escuchado en conversaciones que no debía haber escuchado, habían ordenado o facilitado la muerte de gente inocente. La canción mencionaba una masacre en particular, un evento que nunca salió en los periódicos, que involucraba a trabajadores de una empresa agrícola en el Valle del Fuerte. Hablaba de cuerpos que nunca aparecieron. Hablaba de dinero que cruzó de ciertos bolsillos a otros. Y hablaba de un hombre específico, con nombre y todo, que operaba desde Los Ángeles como intermediario entre ciertos intereses empresariales y ciertos grupos armados en Sinaloa. No voy a repetir los nombres aquí, no porque me hayan instruido que no lo haga, aunque me instruyeron, sino porque ya los di en declaración formal y están en un expediente sellado. Lo que puedo decir es que uno de esos nombres era conocido. Era alguien que aparecía en las páginas de sociales, que daba entrevistas, que tenía negocios legítimos como fachada. Era exactamente el tipo de hombre al que un corrido de Chalino podía destruir. Porque cuando Chalino te nombraba, la gente de Sinaloa, la gente del norte, te reconocía. No importaba que no salieras en las noticias. En ese mundo paralelo que funcionaba con sus propias reglas, el corrido era la sentencia pública. Chalino grabó la canción 2 veces. La primera vez paró a la mitad, porque no estaba conforme con cómo salía su voz. Me pidió que ajustara el micrófono, que lo acercara un poco más. Lo hice. La segunda vez la cantó completa, de principio a fin,
sin parar, con una concentración que nunca le había visto. Cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos. Los dos hombres que estaban con él no dijeron nada. Yo no dije nada. Chalino puso la guitarra en su funda. Se tomó lo que quedaba en el vaso de agua y me dijo, ¿quedó bien? Le dije que sí. Me dijo, guárdala bien. No supe qué quería decir con eso. ¿Guardar el máster? ¿Hacer una copia? En el protocolo normal del estudio, los másters se archivaban y la compañía tenía control sobre ellos. Pero algo en su tono me dijo que me estaba pidiendo algo más personal. Me estaba pidiendo que yo, Rodrigo Salazar, me acordara de que esa grabación existía. A los 2 días de esa sesión, me llamó al estudio uno de los ejecutivos de Fonovisa. Un hombre que yo conocía, que había visto muchas veces en los pasillos, pero con quien rara vez hablaba directamente porque era de los de arriba. Me citó en su oficina. Fui. Me dijo que la grabación de esa noche no iba a formar parte del catálogo de Chalino ni de ningún catálogo de la compañía. Me dijo que el máster iba a ser retirado del archivo regular y guardado en custodia especial. Me dijo que yo no debía comentar el contenido de esa sesión con nadie. No me amenazó directamente. Usó palabras cuidadosas, de esas que suenan a política corporativa, pero que en ese contexto significan algo completamente diferente. Me dijo que mi posición en la compañía dependía de mi discreción. Asentí. Firmé algo, un papel que no leí completo, que decía algo sobre confidencialidad de sesiones de grabación. Y salí. 2 meses después, Chalino Sánchez estaba muerto. Para llegar a entender cómo llegué a ese cuarto con ese hombre esa noche, tengo que retroceder un poco. Tengo que contarles cómo funcionaba mi mundo en esos años. Porque no era solo el mundo de los estudios de grabación. Era un mundo donde las líneas entre lo legal y lo ilegal estaban tan borrosas que para cuando te dabas cuenta de que habías cruzado al otro lado, ya llevabas años cruzado. Cuando llegué a Los Ángeles en el 89, la comunidad sinaloense en California era enorme y estaba muy organizada. No organizada en el sentido cívico de la palabra. Organizada en el sentido de que había estructuras, había jerarquías, había negocios que existían en la superficie y operaciones que existían debajo. Fonovisa era una empresa legítima. Una empresa real, con artistas reales y ventas reales. Pero como muchas empresas en ese espacio, en ese tiempo, también era un nodo en una red más amplia. El dinero que financiaba ciertas producciones no siempre venía de fuentes que podías rastrear en registros corporativos. Yo tardé casi 2 años en entender eso completamente. Al principio era ingenuo, o me hacía el ingenuo, que es diferente. Veía cosas que no cuadraban. Veía hombres que no eran de la industria musical entrar a reuniones con productores y ejecutivos. Veía efectivo moviéndose de formas que no correspondían a los contratos que yo procesaba. Pero era joven, necesitaba el trabajo, y aprendí muy rápido que hacer preguntas no era parte de la descripción del puesto. El primer momento en que no pude seguir haciéndome el ingenuo fue en octubre de 1990. Estaba en una sesión de grabación de un artista menor, un tipo que hacía corridos de encargo. Cuando entró al estudio, un hombre al que voy a llamar solamente el señor Rubio. No era su nombre, era como lo llamaban. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con modales de hombre educado, que se sentó en la sala de control como si fuera el dueño del lugar, que tal vez en cierta forma lo era. El artista que estábamos grabando lo saludó con una deferencia que no correspondía a ninguna jerarquía musical que yo conociera. El productor se puso nervioso de una manera sutil que yo aprendí a reconocer. Y el señor Rubio escuchó la grabación, hizo 3 comentarios técnicos sobre el sonido que demostraban que sabía de lo que hablaba.
Y luego le dijo al artista que la tercera canción del demo, la que hablaba de un personaje específico, necesitaba cambios. No era una sugerencia, era una instrucción. Después de esa sesión, el productor me tomó aparte y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Rodrigo, en este estudio hay dos tipos de canciones, las que la gente escucha y las que la gente no escucha. Tu trabajo es hacer que las dos suenen bien. El resto no es tu problema. Entendí el mensaje. Empecé a comprender el sistema. Con el tiempo, y a medida que yo mismo me volvía más valioso como técnico, fui viendo más de ese sistema. El señor Rubio aparecía periódicamente. A veces venía solo, a veces con otros, siempre con esa misma actitud de hombre que tiene el control sin necesitar demostrarlo. Supe, por conversaciones que escuché sin querer, que tenía conexiones con personas muy específicas en el gobierno sinaloense y con personas muy específicas en lo que entonces empezaba a llamarse el cártel. No era un narco en el sentido de que cargara droga o dirigiera sicarios. Era algo más difuso y en cierta forma más peligroso. Era un intermediario, un hombre que facilitaba conversaciones entre mundos que oficialmente no se conocían. Y en ese contexto es donde Chalino se volvió un problema. Porque Chalino no era manejable. Los otros artistas del regional, en ese tiempo, eran manejables de distintas formas. Por dinero, por miedo, por ambición. Chalino tenía su propio código. Era leal a su gente, era directo con sus enemigos, y tenía una relación con la verdad que en ese ambiente era francamente suicida. Sus corridos eran documentales, y cuando decidió documentar lo que sabía sobre ciertos eventos y ciertas personas, firmó lo que firmó. Déjenme contarles cómo fue el ascenso de mi propio involucramiento, porque no llegué a ser testigo de lo que fui testigo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como suelen ser estas cosas, donde cada paso parece pequeño hasta que miras hacia atrás y ves que llevas 1 kilómetro caminando en la dirección equivocada. En el 91 me dieron un aumento y una responsabilidad adicional: ser el técnico de referencia para las sesiones que ellos internamente llamaban sesiones de archivo. No eran para distribución comercial, me explicaron. Eran grabaciones de material sensible que la compañía quería tener registrado por razones que nadie me explicó con detalle y que yo no pregunté. Podía tratarse de demostraciones de artistas nuevos que aún no tenían contrato. Podía tratarse de material para eventuales biografías o documentales. Podía tratarse de cualquier cosa. Acepté el encargo porque significaba más dinero y porque en ese punto ya había aprendido que en ese mundo la ignorancia calculada era una forma de supervivencia. Las sesiones de archivo eran irregulares. Llegaban a veces con semanas de diferencia, a veces 2 en un mismo mes. Siempre de noche, siempre en el estudio 3, siempre sin asistente. Grabé a varios artistas en esas sesiones, algunos conocidos, algunos no. Grabé canciones que nunca escuché en la radio ni vi en ningún catálogo. Algunas eran simplemente buenas canciones que por alguna razón no habían cuajado comercialmente. Otras tenían un carácter diferente. Letras que mencionaban eventos específicos, lugares específicos, personas específicas. Corridos con información que en manos equivocadas o en los oídos correctos podían ser detonadores. Empecé a mantener mentalmente un registro de lo que grababa. No escribía nada, eso habría sido una idiotez. Pero memorizaba. Tengo buena memoria auditiva, es parte de ser técnico de sonido. Retengo lo que escucho. Y fui acumulando en mi cabeza un archivo de canciones que nadie más debía conocer, sobre personas que nadie debía mencionar, de artistas que estaban vivos y de artistas que después murieron. Cuando me tocó trabajar la sesión de Chalino en marzo del 92, no era la primera sesión de archivo que hacía, pero sí fue la más importante.
y fue la única en la que el artista me habló directamente sobre lo que estaba haciendo. Esa noche, cuando terminó de grabar y antes de que llegara el ejecutivo que me instruyó al día siguiente, Chalino se quedó unos minutos más en el estudio mientras sus acompañantes esperaban afuera. Yo estaba ordenando los controles, haciéndolo de siempre después de una sesión. Me habló de espaldas, sin que yo lo viera directamente, como si le estuviera hablando al cuarto en general. Me dijo que sabía que las canciones de ese tipo no llegaban al público. Me dijo que sabía cómo funcionaba el sistema. Me dijo que no le importaba, que él había grabado lo que había grabado para que existiera un registro, aunque fuera en una bóveda, aunque lo escuchara una sola persona algún día. Me dijo que los hombres que hacen cosas en la oscuridad necesitan saber que alguien los vio, aunque ese alguien nunca hable. Luego se fue, y yo me quedé sentado frente a mi consola, en el estudio vacío, escuchando el silencio después de que la voz de Chalino Sánchez había llenado ese cuarto durante 7 minutos. Y sentí algo que no sabía ponerle nombre entonces, y que ahora sé que era el peso exacto de lo que significa ser testigo de algo que el mundo va a intentar borrar. 2 meses después, lo mataron en Culiacán. La versión oficial habló de un ajuste de cuentas, de pistoleros que lo sacaron de un baile en el Salón Bugambilias, de un cuerpo encontrado al amanecer en la carretera. Nadie investigó con seriedad. Nadie encontró a los responsables. El caso se cerró con la clasificación de homicidio con autores desconocidos, que en México de esos años era la clasificación estándar para los crímenes que alguien poderoso no quería que se resolvieran. Yo estaba en Los Ángeles cuando me enteré de su muerte. Estaba en el estudio cuando me lo dijeron. Sentí algo cerrar en mi pecho, como una puerta. No lloré. No fui al trabajo al día siguiente. Me quedé en mi cuarto en Linwood, mirando el techo y pensando en aquellos 7 minutos de grabación y en lo que Chalino me había dicho sobre los hombres que hacen cosas en la oscuridad. Durante semanas no dije nada. Hice mi trabajo. Fui a las sesiones, calibré los micrófonos, ajusté las frecuencias. Nadie me preguntó nada sobre la sesión de marzo. El ejecutivo que me había llamado a su oficina actuó como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. El mundo siguió girando. Pero algo había cambiado en mí. No de forma dramática, no en el sentido de que tomé una decisión moral grandiosa. Fue más silencioso que eso. Fue el momento en que empecé a pensar que algún día iba a tener que contar lo que sabía. No supe cuándo. No supe cómo. Solo supe que el peso de esa grabación, de esa voz cantando lo que cantó esa noche de marzo, no era algo que pudiera simplemente archivar en mi mente y olvidar. Seguí trabajando en Fonovisa hasta el 95. 4 años más después de la muerte de Chalino, en un estudio donde nadie hablaba de él directamente, pero donde su ausencia estaba en todas partes. El regional mexicano explotó en esos años 90, se volvió masivo, internacional, y Chalino se fue convirtiendo en mito póstumo exactamente de la manera que la gente que lo mató debió haber previsto que sucedería. Las canciones que sí salieron al mercado se volvieron himnos. Las grabaciones piratas circulaban en cassettes por todo el suroeste de los Estados Unidos y por todo el norte de México. Su imagen se multiplicó en camisetas, en murales, en altares. Y mientras el mito crecía, la verdad de por qué murió y quién lo mandó matar quedó sepultada bajo capas de nostalgia y comercialización. En el 95 me fui de Fonovisa. No me corrieron, al menos no directamente. Las cosas simplemente llegaron a un punto donde era claro que mi tiempo ahí había terminado. Había nuevas tecnologías, nuevos técnicos jóvenes que costaban menos, y yo me había vuelto demasiado reflexivo, demasiado silencioso, demasiado de esas personas que miran con demasiada atención.
Me fui con una liquidación discreta y la promesa explícita de que el acuerdo de confidencialidad que había firmado seguía vigente. Lo firmé de nuevo, con más páginas esta vez, y me fui. Los años siguientes los pasé trabajando en estudios independientes. Primero en Los Ángeles, luego en Phoenix, luego en San Antonio. Me casé con María Elena en el 98. Tuve 2 hijos, Daniela y Rodrigo Jr. Construí una vida que en la superficie parecía completamente normal, completamente alejada de lo que había visto y sabido. Pero nunca lo estuve. Nunca pude estarlo del todo. El problema con saber cosas que nadie debería saber es que ese conocimiento te hace vulnerable de formas que no siempre son obvias. No fue que alguien llegara a amenazarme en los años posteriores a mi salida de Fonovisa. Fue más sutil. Era el hecho de que yo sabía, y los que tenían razón para preocuparse de lo que yo sabía probablemente también lo sabían. Esa tensión invisible, esa conciencia de ser un testigo que calla, te cambia la forma en que vives. Te hace desconfiar de coincidencias. Te hace notar a los extraños de una manera diferente. Te hace vivir con una presión constante que no tiene nombre, pero que se siente como tener una deuda con alguien que nunca te va a pedir que la pagues, pero que tampoco te va a dejar olvidar que existe. Hubo momentos específicos, en los años posteriores, en que el mundo de lo que había conocido volvió a rozarme. En el 2001, un hombre que había trabajado en Fonovisa como coordinador de producción en los mismos años en que yo estaba ahí, fue encontrado muerto en Tijuana. La nota necrológica que circuló en los medios dijo que fue víctima de un asalto. Conocía a ese hombre. Sabía que él también había estado presente en algunas de las sesiones de archivo. Cuando leí sobre su muerte, sentí que el suelo bajo mis pies era menos sólido de lo que creía. En el 2006, un periodista de un semanario independiente de Culiacán intentó contactarme. No sé cómo consiguió mi número. Me dijo que estaba investigando la muerte de Chalino, que tenía fuentes que lo llevaban a hablar con ex empleados de Fonovisa. Le dije que no sabía nada. Le colgué. Me cambié el número ese mismo día. En el 2012, alguien me mandó por correo físico a mi casa en San Antonio, una fotocopia de un documento. Era una lista. No voy a describir exactamente qué tipo de lista era, pero tenía mi nombre en ella junto con los nombres de otras personas. Algunos de esos nombres ya los conocía, porque habían aparecido en noticias, siempre con el mismo tipo de nota necrológica que hablaba de asaltos y ajustes de cuentas. No había ningún mensaje escrito con la fotocopia. Solo la lista, en un sobre sin remitente. Lo destruí. Me mudé al mes siguiente. No se lo dije a María Elena. Nunca le dije nada de esto a María Elena. Ella sabía que yo había trabajado en Fonovisa. Sabía que había sido técnico de grabación en Los Ángeles. No sabía nada más. Y yo no iba a cargarle ese peso porque no era justo y porque tenía la ilusión de que si no hablaba, si seguía siendo el hombre callado que hacía su trabajo, todo lo que sabía podría simplemente quedarse en el pasado donde pertenecía. Esa ilusión es un lujo que la gente como yo no puede darse para siempre. María Elena murió en el 2018. Cáncer de páncreas. Diagnosticado en etapa 4. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. No hubo tiempo para nada. Un día estaba y al siguiente no estaba. O al menos así se sintió. Me quedé con 2 hijos adultos que tenían sus propias vidas, su propio dolor, y que en el proceso de ese duelo descubrieron cosas de mí que no les gustaron. No los secretos grandes, no lo de Fonovisa y Chalino, sino los pequeños secretos de ser el tipo de hombre que guarda secretos. La distancia, la desconfianza,
el no haber estado completamente presente para ellos, aunque físicamente estuviera en la misma habitación. Me alejé de mis hijos en los 2 años después de la muerte de su madre. Ellos se alejaron de mí. Para el 2020 éramos extraños que compartíamos un apellido. Y entonces las cosas se aceleraron. En el 2020, en plena pandemia, un investigador de la DEA me contactó. No en frío. Lo hizo a través de canales que mostraban que sabían mucho sobre mí, sobre lo que yo había visto y escuchado, sobre las sesiones de archivo. No sé cómo llegaron a mí. Quizás el periodista de 2006 siguió investigando por otros caminos. Quizás algún otro ex empleado de Fonovisa habló primero. Lo que sé es que cuando me contactaron, el nivel de detalle que mostraban sobre mi historia no era el nivel de un investigador que está buscando confirmación de algo que sospecha. Era el nivel de alguien que ya sabe y está ofreciendo una salida. Me dieron tiempo para pensar. Me dijeron cuáles eran mis opciones. Eran pocas y no todas tenían el mismo final. Pensé en la lista que me habían mandado por correo en el 2012. Pensé en mi colega de Fonovisa encontrado muerto en Tijuana. Pensé en los años viviendo con ese peso en el pecho. Esa deuda con la verdad que Chalino me había dejado sin pedirlo esa noche de marzo en el Estudio 3. Decidí hablar. No porque sea un héroe. No porque sea un hombre justo, sino porque era la única opción que me quedaba, que no terminaba con mi cuerpo en una cuneta con la clasificación de asalto en alguna nota de 8 líneas que nadie iba a leer 2 veces. Pasé 16 meses dando declaraciones. Hablé con investigadores de la DEA, con agentes del FBI que trabajaban crimen organizado transnacional, con un fiscal federal que llevaba un caso que tenía ramificaciones en varios estados y en México. Hablé sobre Fonovisa, sobre las sesiones de archivo, sobre el señor Rubio y sus visitas al estudio, sobre los patrones de financiamiento que yo había observado. Y hablé sobre la grabación de marzo de 1992, sobre la canción que Chalino grabó esa noche, sobre los nombres que cantó. Mis declaraciones fueron parte de un expediente mayor. No soy el único testigo. No soy el testigo principal. Soy uno de varios, y mi testimonio sobre las operaciones culturales y financieras de ese mundo complementa testimonios sobre las operaciones en campo. No voy a entrar en los detalles del expediente porque legalmente no puedo y porque honestamente algunas cosas prefiero no saber. Lo que sí puedo decir es que la grabación existe. No en Fonovisa, que en su forma original ya no existe como empresa independiente. No en ningún archivo que sea fácilmente accesible, pero existe. Fue preservada por caminos que no voy a describir y está en manos de personas que saben lo que tienen. Si algún día ese material sale a la luz, si algún día los nombres que Chalino cantó esa noche se escuchan por la voz que los cantó, no será por ninguna acción heroica de mi parte. Será porque la verdad tiene una forma de persistir que no siempre entendemos, pero que de vez en cuando demuestra que existe. Déjenme contarles los últimos meses antes de que todo se precipitara. ¿Por qué ese periodo entre el 2020 y el 2021, cuando tomé la decisión de cooperar, no fue lineal ni tranquilo? Fue el periodo más intenso de mi vida adulta. Y estoy incluyendo en esa comparación los años en Fonovisa, los años de la lista y el sobre sin remitente, los 4 meses de la enfermedad de María Elena. Cuando la DEA me contactó la primera vez, mi reacción inicial no fue la cooperación, fue el pánico. Pánico frío, calculado, el tipo de pánico que no te hace gritar, sino que te hace pensar muy rápido y muy claramente en opciones de escape. Pensé en desaparecer. Pensé en usar lo que tenía ahorrado. No era mucho, pero era algo. Y simplemente irme. ¿A dónde? No lo sabía. México estaba descartado. Centroamérica tal vez.
Algún lugar donde empezar de cero con un nombre nuevo y ninguna conexión con lo que había sido. Pero había dos problemas con ese plan. El primero es que la DEA, cuando ya te contactó, sabe dónde estás. Desaparecer de ellos es más difícil que desaparecer de los otros. El segundo problema es que ya no tenía razones suficientemente fuertes para querer empezar de cero. María Elena estaba muerta. Mis hijos no me hablaban. Mis 50 y tantos años. Mi espalda que me dolía cada mañana. Mi cabello que era más gris que negro. ¿Para qué empezar de cero? ¿Para proteger qué versión de mi vida? Así que me senté con los agentes. Escuché lo que tenían que decir. Hice preguntas. Pedí hablar con un abogado que me fue asignado. Y en algún momento de ese proceso, quizás en la tercera o cuarta reunión, quizás cuando el fiscal federal me mostró en qué parte del expediente encajaban mis conocimientos, algo cambió en mí. No fue un momento de conversión moral. No fui a ninguna iglesia ni sentí ninguna revelación divina. Fue más simple y más oscuro que eso. Fue el momento en que entendí que la única forma de que la grabación de aquella noche de marzo cumpliera el propósito para el que Chalino la había hecho. El único camino para que los hombres que hacen cosas en la oscuridad supieran que alguien los había visto, era que yo hablara. No podía seguir siendo el testigo mudo. La versión muda del testigo ya había durado 30 años. Era tiempo de ser otra cosa. Las consecuencias de mi decisión de cooperar llegaron antes de que yo terminara de darlas. No de manera directa. Nadie apareció en mi puerta con un arma. Fue más sutil. Fue del tipo de consecuencias que el sistema tiene para las personas que deciden hablar. 2 semanas después de mi primera sesión formal de declaración, alguien contactó a mi hijo, Rodrigo Jr. No sé quién exactamente. Él me contó que había recibido visitas de personas que decían ser de una empresa con la que él supuestamente tenía negocios pendientes. Mi hijo no tenía ningún negocio con ninguna empresa. Las visitas eran un mensaje. El mensaje era: sabemos que tu padre está hablando y sabemos dónde encontrar lo que le importa. Eso fue lo que terminó de decidirlo todo. No por mí, ya había decidido hablar por mí, sino por mis hijos. La misma semana en que recibí la información de lo que había pasado con Rodrigo Jr., llamé al agente de la DEA y le dije que necesitaba el programa completo. Protección, reubicación, nuevo nombre. No solo para mí, para mis hijos también. Mis hijos aceptaron la protección, aunque lo hicieron de mala gana y con una rabia hacia mí que no puedo culparlos por tener. Fue la primera conversación real que tuvimos en más de 2 años. No fue una buena conversación. Daniela me dijo cosas que me dolieron y que merecía escuchar. Rodrigo Jr. me dijo que no me perdonaba, pero que tampoco iba a dejar que nos mataran por mi culpa. Eso fue lo más cariñoso que me dijo y lo agradecí con la misma seriedad con que él lo dijo. Nos separaron para la reubicación. No sé dónde están mis hijos ahora. Eso es parte del protocolo. Lo sé y lo acepto porque es lo que los mantiene más seguros y porque en este punto en mi vida, el bienestar de mis hijos, aunque sea a distancia, es la única cosa que todavía me importa lo suficiente como para que me duela. La noche antes de que me trasladaran a la unidad donde estoy ahora, me dieron unas horas en un cuarto de hotel. Vigilado pero solo. Me senté en la cama y pensé en Chalino. Pensé en su voz en ese estudio pequeño. Pensé en los 7 minutos de música que había guardado en mi cabeza durante 30 años. Pensé en lo que me había dicho sobre los hombres que hacen cosas en la oscuridad y la importancia de que alguien los vea. Ahora estoy aquí. En esta unidad que es mi vida actual, con sus rutinas, sus restricciones, sus paredes, que son paredes aunque nadie las llame celda porque técnicamente no lo son, aunque funcionalmente lo sean. Tengo tiempo para pensar.
tengo tiempo para recordar y tengo tiempo para entender. Finalmente, y sin el filtro del miedo o de la necesidad de sobrevivir. Lo que significó haber estado en ese estudio esa noche. Lo que significó es esto. Chalino Sánchez sabía que lo iban a matar. No como una posibilidad abstracta, como sabemos todos en ese mundo que la muerte es una posibilidad abstracta. Lo sabía en el sentido concreto de que alguien le había hecho saber que su tiempo estaba contado. Y lo que hizo con ese conocimiento no fue huir, ni esconderse, ni negociar. Lo que hizo fue grabar. Dejó un registro. Puso la verdad en una canción, la única forma en que él sabía comunicar verdades, y la confió a un estudio de grabación, sabiendo que lo más probable era que esa grabación quedara enterrada. Pero también lo confió a mí. No explícitamente, no con palabras claras, pero cuando me dijo que lo guardara bien, cuando se quedó esos minutos extra en el estudio después de que sus acompañantes salieron, cuando me habló de los hombres que hacen cosas en la oscuridad y la necesidad de que alguien los vea, me estaba pasando una carga. Me estaba diciendo que yo era el testigo, que aunque la grabación nunca saliera, yo sabía que existía, que yo era el hilo que conectaba esa verdad con el mundo. Tardé 30 años en hacer algo útil con esa carga. 30 años de silencio, de miedo, de vida normal con ese peso debajo de todo. No es algo de lo que me enorgullezca. Si hubiera hablado antes, si hubiera encontrado la manera de hacer pública esa información en los años 90, ¿quién sabe qué habría cambiado? Probablemente nada, porque el mundo en que esa información existía no era un mundo que permitía fácilmente que la verdad tuviera consecuencias para los poderosos. Pero tal vez algo. Tal vez el nombre de alguien habría salido a la luz. Tal vez la familia de los trabajadores agrícolas del Valle del Fuerte que Chalino nombró en esa canción habría sabido algo. No lo hice y ya no puedo cambiar eso. Lo que sí pude hacer es lo que hice. Hablar cuando todavía había algo que hablar, podía mover. Cuando todavía había un expediente que podía recibir esa información y hacer algo con ella. No sé qué va a resultar de ese expediente. No sé si los hombres que nombró Chalino, o sus herederos, o sus socios, van a enfrentar consecuencias reales. La justicia en estos casos es lenta y muchas veces incompleta y a menudo inexistente. Lo sé, pero al menos ya no soy el único que carga con saber. Los hombres que ordenaron la muerte de Chalino Sánchez no eran sicarios. No eran pistoleros anónimos. Eran hombres con negocios, con apellidos, con presencia en eventos sociales, con influencia en industrias legales que usaban como fachada y trampolín. Eran exactamente el tipo de hombres que saben usar los sistemas, legales e ilegales, para protegerse. Y uno de los sistemas que usaron fue la industria musical. Las grabaciones de archivo no eran solo un capricho de ejecutivos conservadores. Eran una forma de control. Si una canción podía dañarte, la capturabas y la enterrabas. Si el artista que la cantó era demasiado peligroso para capturar, lo desaparecías de otra forma. Eso es lo que le pasó a Chalino. No fue un ajuste de cuentas personal. No fue el resultado de sus propias enemistades. Fue la consecuencia de haber decidido documentar con su voz lo que sabía sobre ciertos hombres. Fue la consecuencia de no ser manejable. En un mundo donde todos eran manejables de alguna forma, él fue el que no entró en ningún arreglo. Y por eso lo mataron. Ahora escúchenme bien, porque esto es lo que quiero que quede claro más allá de todo lo demás que he dicho. Hay jóvenes que crecen en Culiacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, en todas las ciudades y los pueblos del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos, donde la narcocultura es el ambiente en que viven. Y para esos jóvenes, la imagen del corrido, la imagen del narco,
La imagen del hombre poderoso que vive grande y muere joven puede ser tentadora. Ha sido tentadora durante décadas. La música que celebra esa vida ha ayudado a mantenerla tentadora. Yo fui parte de esa máquina. No como artista, no como operador, pero sí como engranaje técnico que hacía funcionar el sistema de producción y distribución de esa cultura. Y lo que puedo decirles desde esta habitación, con paredes que no se llaman celda, pero que lo son, es esto. La tentación es real, pero el final también es real. El final no siempre es una muerte cinematográfica con balazos y honor. A veces el final es un hombre de 51 años, con la espalda dolorida y el cabello gris en un cuarto prestado, con un nombre prestado en un lugar que no puede decir, sin su mujer, sin sus hijos cerca, sin nada de lo que construyó en 30 años de vida normal, porque esa vida normal nunca fue completamente real. Y si creen que yo soy el caso extremo, que ustedes pueden estar en ese mundo y salir sin estas consecuencias, que son más listos, o más fuertes, o más afortunados, quiero que recuerden algo. El mismo mundo que los necesita cuando son útiles es el mismo mundo que los elimina cuando se vuelven inconvenientes. Eso no cambió con Chalino. Eso no cambió en los 90, ni en los 2000, ni en los 10.000. Sigue siendo la misma ecuación. Eres un activo hasta que eres un pasivo. Y la transición entre los dos puede ocurrir en una noche, en una sola decisión que otro hombre toma sobre tu vida sin que tú tengas voz en el asunto. Chalino lo entendía. Por eso grabó esa canción, no como acto de valentía, aunque lo fue, sino como acto de alguien que sabe que el tiempo se acaba y quiere dejar algo real antes de que se acabe. La verdad que cantó esa noche en el estudio 3, con su guitarra y su voz y sin ninguna banda que lo acompañara, fue lo más honesto que yo haya presenciado en todos mis años en esa industria. Y el hecho de que lo mataran 2 meses después es la prueba más clara de que esa honestidad era exactamente tan peligrosa como él sabía que era. Yo no soy Chalino. No tengo su valentía ni su claridad. Soy un hombre que tardó demasiado en hacer lo correcto y que ahora vive con las consecuencias de esa demora. Pero estoy hablando. Finalmente, 32 años después de aquella noche de marzo en Los Ángeles, estoy hablando. Y si este testimonio, esta grabación de mi voz diciendo lo que digo, llega a los oídos de alguien que puede hacer algo con ella, o si solo llega a los oídos de un joven que está considerando entrar a ese mundo, cualquiera de los dos resultados justifica haberlo dicho. Los monstruos que mueven ese mundo no son los pistoleros que ustedes ven en las noticias. Esos son los descartables, los que ponen el cuerpo. Los monstruos reales visten bien, hablan con educación, tienen negocios en sectores respetables y conexiones en ambos lados de cualquier frontera que quieran cruzar. Viven en casas bonitas con seguridad discreta. Sus hijos van a buenas escuelas. Sus esposas tienen vidas perfectas en la superficie. Y son completamente capaces de decidir que alguien que sabe demasiado, o que canta demasiado, o que habla cuando no debe, necesita desaparecer. Lo deciden con la misma frialdad con que un hombre de negocios decide cerrar una línea de producto que ya no es rentable. Esa es la verdad que Chalino cantó y que le costó la vida. Esa es la verdad que yo guardé durante 30 años y que finalmente entregué. Esa es la verdad que les dejo a ustedes, quienes quiera que sean, donde quiera que estén escuchando esto. Me llamo Rodrigo Fermín Salazar Vega. Fui técnico de grabación en Fonovisa. Estuve presente la noche que Chalino Sánchez grabó la canción que nunca salió. Y desde este cuarto que no se llama celda, pero que lo es, les digo que la canción existe y que la verdad que contiene va a salir algún día. No sé cuándo, no sé en qué forma, pero las verdades que se graban no desaparecen completamente. Persisten, esperan,
y eventualmente, aunque sea décadas después, encuentran los oídos correctos. Chalino lo sabía. Por eso grabó. Por eso me miró esa noche y me dijo que lo guardara bien. Lo guardé. Y ahora lo entregué. Eso es todo lo que tengo.